we have a joint presentation from two excellent speakers who will take us through it. We have, welcome to the stage first, Aaron Llanas, who is the marketing director for Clear Channel Mexico. Yes? Woo! Come on, cheers, guys. And we also have Pedro Castro, senior marketing manager for Twitter Mexico. Yes? There we go, my man. Thank you. Hola, hola. Gracias por estar acá. Pues bueno, sí, yo soy Aaron Yáñez de Clear Channel. Me acompaña acá Pete Castro, marketing manager para los países hispanoparlantes de Latinoamérica, en Twitter. Pues bueno, para entrar un poco en materia de lo que es Out of Home, seguimos viendo Out of Home como este gran medio de masas, pero luego olvidamos que es acá también donde se viven experiencias, donde se tienen estos grandes sentimientos, ¿no? Y les quiero dejar este video que explica de mejor manera cómo vivimos Out of Home y estas experiencias. Está buenísimo el video. Gracias. Bueno, antes de entrar de fondo a México Pregunta, quisiera platicarles de Twitter. Twitter es lo que está pasando y es de lo que las personas están hablando. Y son justo las personas lo que hacen único a la plataforma. Son las personas que moldean la cultura, es donde se inician los movimientos. Porque existen un montón de plataformas en las que las personas están en un modo de mírame a mí, y está perfecto, está buenísimo, pero en Twitter las cosas no son así. En Twitter las personas están en un modo de mira esto, de compartir sus pasiones y compartir sus intereses con los demás. Estas personas entran a Twitter en un modo de descubrimiento, lo que los hace súper receptivos y abren su corazón y su mente para encontrar mensajes y consumir contenido de calidad. Es por eso que en Twitter tenemos a la audiencia más valiosa cuando es más receptiva. A partir de esto, hicimos un estudio conociendo que teníamos una audiencia bastante relevante y que venía un momento histórico para México, que eran las elecciones presidenciales, por lo que decidimos correr un estudio y entender qué iba a pasar y tener una visión general de cómo se iba a mover la conversación durante esta etapa. Entonces descubrimos que 9 de cada 10 usuarios de Internet en México están interesados en el proceso electoral. Entonces ya íbamos ganando ahí. La gente quería participar y quería saber más sobre las elecciones. Además, sabíamos que 7 de cada 10 iban a venir a Twitter para tenerlo como su principal fuente de información durante el proceso electoral. Como lo comentaba, era un proceso histórico en el que la mayoría eran jóvenes entre 18 y 34 años y que sabíamos que existía una participación o una relación sin precedentes de las plataformas digitales durante todo el proceso. Es por eso que en conjunto con el INE, el Instituto Nacional Electoral, los encargados de desarrollar el proceso de elecciones en México, iniciamos una estrategia en la que pudiéramos, sí,
impulsar la participación ciudadana durante todo el proceso, pero que también pudiéramos impulsar principalmente un voto informado. Teníamos jóvenes, teníamos plataformas digitales, teníamos al Instituto Nacional Electoral y decidimos hacer una serie de acciones. Primero, herramientas. Poner a la disposición del instituto, de los candidatos, de los partidos, herramientas exclusivas de Twitter para poder generar contenido. Trainings para medios, para sociedad civil, para candidatos y obviamente el instituto, para usar la plataforma de una manera óptima y que lograran entregar los mensajes que estaban buscando. Además, herramientas de engagement, que eran los emojis. Tuvimos un emoji para el proceso electoral como tal, para las votaciones, uno más para los debates y uno tercero con sociedad civil, que es la manita con el dedo pintado, que era para la campaña de Me gusta que votes y que iba dirigida justamente a los jóvenes. Además, los llevamos en vivo. El INE había preparado una serie de 3 debates. El primer debate con una dinámica tradicional en la que llegan los candidatos, hay un par de moderadores, se hace una lista de preguntas, se manejan los tiempos, pero había como cierta innovación y en el segundo debate había participación ciudadana, es decir, iba a haber gente en el foro del debate previamente seleccionada por el instituto e iba a realizar preguntas en vivo sobre los intereses de la sociedad frente a los candidatos. Y el más interesante de todos, el tercer debate, en el que todas las plataformas jugamos un rol interesantísimo. ¿Por qué? A partir de las plataformas digitales, el INE iba a tomar las preguntas que se iban a realizar a los candidatos en este tercer debate. Entonces, logramos llevar los 3 debates en vivo por Twitter. Esto nos hizo llegar a esto. Teníamos una audiencia relevante, la conversación. Sabíamos qué es lo que quería saber la gente, qué era lo que quería escuchar. En el estudio nos habían dicho que querían conocer las propuestas, verlos debatir y conocer cómo iba a funcionar el proceso. Además, teníamos los 3 debates en vivo. Y a esto le agregamos la amplificación que genera Twitter cuando los movimientos empiezan en esto y una oportunidad de poder amplificar allá afuera en el mundo offline. Acá es cuando nosotros nos juntamos con el equipo de Twitter y identificamos estas necesidades que tenía Twitter con INE y entendíamos perfectamente que este concepto de relevancia en cuestión de contenido y que ya conocían, era necesario difundirlo en Outdoor. Y Outdoor pues tiene esa complejidad de que hay que ser sencillos, hay que ser simples. Y dar esos mensajes poderosos, era necesario artes que demostraran esta relevancia y de una manera muy, muy, muy contundente. En la parte de conversación teníamos el empujar a la gente a tener esta conversación con el uso de hashtag, tener este call to action para entrar a esta conversación digital, más aparte el tema de live. Teníamos en real time el poder manejar todo este contenido y meterlo justamente en las necesidades que tenía en este caso INE y Twitter para poder dar el mensaje adecuado en el momento correcto. Y justamente esta parte de amplificarlo en donde la gente está, que es en la calle, ¿no? Correcto. Y de aquí nace la oportunidad de hacer un esfuerzo en conjunto, INE, Twitter, Clear Channel, y nace México Pregunta. México Pregunta es este esfuerzo conjunto en el que el objetivo era generar participación ciudadana, pero nuevamente el máximo objetivo, que existiera un voto informado por el contexto, por la elección histórica, por quién iba a participar. Para lograrlo, buscamos a fotógrafos mexicanos que estuvieran retratando a la sociedad y que nos dieran imágenes con el suficiente impacto para transmitir estos tópicos allá afuera y que la gente efectivamente participara durante este proceso. Nos asociamos con Santiago Arau y con Eric Sánchez, ambos fotógrafos mexicanos, y retratamos esto.
migración, seguridad, movilidad, que creo que está... Que de movilidad no tiene nada, pero bueno. Quien no ha ido a la Ciudad de México, este es el metro de la Ciudad de México cualquier día en la mañana. Y corrupción. Y pues bueno, hubo un material que yo creo que nos movió a todos. Veníamos de un 19 de septiembre, ¿no? En México esta imagen no nada más es un soldado con el puño arriba, sino lo que reflejaba era la unión, ¿no? En México se utilizó para guardar silencio y escuchar a la gente que estaba atrapada debajo de los escombros, pero realmente se volvió un movimiento donde demostraba que México necesitaba unión. Y esta parte que necesitábamos en comunicar era, tenemos que hablar de estos temas, pero es un momento muy importante para los jóvenes y tener esa unión, ¿no? Y estos materiales justamente demuestran esto, ¿no? Eran materiales exclusivamente para Out of Home. Sobre todo, impulsar que la gente saliera a votar, que al final era un reto importante. Para los call to actions decidimos dividir la dinámica en 3 etapas. La primera etapa, posicionando que la conversación estaba sucediendo en Twitter. Una segunda etapa en el que dábamos a conocer la dinámica de cómo el INE iba a obtener las preguntas para el tercer debate, cómo funcionaba. Básicamente era usar hashtags de México Pregunta más el tópico en específico del que se quisiera saber y la pregunta. Y uno más que sucedía en vivo. Teníamos un live counter en Out of Home, donde medíamos o teníamos como un termómetro de hacia dónde y cómo se estaba moviendo la conversación al momento. Es decir, esto sucedía en la ventana de las 3 horas que duraba el debate y se encontraba en diferentes puntos del país, como lo vamos a comentar un poco más adelante. Y acá lo interesante es, pues bueno, ya teníamos una variedad de contenidos impresionante y era ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la información que ya tiene Twitter y que deberíamos identificar exactamente cuándo colocarlos y cómo colocarlos? En la parte de movilidad encontramos los puntos o los picos más importantes de tráfico en la ciudad, en las ciudades en las cuales se implementó la campaña y jugábamos con estos materiales. Y no nada más esto, buscábamos los puntos en los cuales podríamos soltar estos contenidos con mayor texto para darle la oportunidad de que lo leyeran y lo entendieran, ¿no? También jugamos con el concepto de identificar cómo se veía la conversación conforme a los materiales para hacer circuitos de alta frecuencia irlos cambiando en tiempo real. Entonces aprovechábamos la información y la data que en este caso nos daba Twitter y las ventajas que tiene el Digital Out of Home para poder hacer todos estos cambios en tiempo real. Adicional, podíamos identificar en las horas previas y en el momento del debate, que era nuestro objetivo de que estuvieran bien informados con el concepto del hashtag y la conversación que había, hacíamos rollouts en las 3 horas previas. Entonces teníamos cobertura en las ciudades más importantes del país, con todos los circuitos de digitales, dándole los tweets en tiempo real, lo que pasaba en la conversación, y algo mucho más importante que fue el debate, ¿no? Estuvimos presentes en 6 ciudades, tuvimos más de 500 versiones digitales, esto porque hacíamos una curaduría de los tweets. Se iban filtrando los tweets conforme venían llegando y con los temas relevantes que veníamos encontrando, ¿no? Los rollouts los hacíamos en 150 soportes digitales y la campaña únicamente fueron 3 semanas. O sea, los últimos 2 debates se vivieron durante 2 semanas. Entonces, durante esas 2 semanas pudimos lograr más de 231 millones de impactos adicionales a lo que se genera en digital. Y por primera vez en México logramos conectar 2 plataformas. La plataforma de live que tenía Twitter y un Digital Out of Home. Era importante esto porque queríamos innovar en este concepto en el cual la gente pudiera identificar en tiempo real cuáles eran las conversaciones que habían y qué estaba sucediendo. Adicional, empujaba que podían prender el radio y recordar que hoy era el debate. La intención era estar bien informado para tomar una decisión el día de las elecciones. Como resultados, durante el periodo o el proceso de elecciones del 20 de marzo al
del 30 de marzo, perdón, al 20 de junio, tuvimos 23.8 millones de tweets. 1.4 sucedieron durante el primer debate. Esto únicamente en la ventana de 3 horas en el que sucedía. La dinámica fue distinta para el segundo debate cuando hicimos el lanzamiento de México Pregunta, en el cual logramos 2.4 millones y para el tercero 2.3 millones. ¿Se acuerdan? Muy importante que les había comentado que en este tercer debate las plataformas jugaban un rol crítico. Pues bueno, el 93% de las preguntas que se hicieron en este tercer debate salieron de Twitter. Además, 9 de cada 10 usuarios en Twitter vieron al menos uno de los debates y la mayoría lo hizo exclusivamente en Twitter o en televisión y Twitter al mismo tiempo. Ahora les vamos a dejar un video donde les queremos compartir como los resultados totales de la ejecución. On average, only 60% of the population participates in the federal elections to elect the President of Mexico. Of this percentage, the majority votes without being informed. To promote a well-informed vote prior to the presidential election in Mexico, National Electoral Institute and Twitter invited people to join the conversation on the second presidential debate to raise up the discussion on Twitter about the upcoming federal elections. An exclusive outdoor campaign was created from a series of powerful images, revealing in outdoors to cut an eye on the topics security, migration, mobility, and corruption in Mexico, followed by a call to action that invite audience to tweet using the hashtag México Pregunta and DebateINE. The day of the second presidential debate arrived. 3 hours before the event, we started electing from the tweets submitted for prior and during the live debate display in outdoors the more relevant tweets through a rollout in a 150 digital supports distributed in Mexico City, Puebla, Cancún, Guadalajara, and Monterrey. The live event was broadcasted through the official Twitter account of the National Electoral Institute, so we also took the signal to one digital billboard with an information feed of the selected tweets. Due to the success of the execution, the implementation was replicated in the third and last presidential debate, this time with a focus around the hashtag DebateINE. More than 231 million impacts were generated during the outdoor campaign, surpassing 2.3 million impacts during the hours of dynamic content around each debate. On Twitter, the second presidential debate generated 2.4 million tweets, and third and last debate 2.3 million tweets, surpassing both the first debate that gained 1.4 million tweets without an outdoor campaign. In addition to the media coverage of the presidential debates, there were mentions of the media about the digital out-of-home campaign with a special implementation. Acá queríamos ver el resumen de esta experiencia. El unir estas dos plataformas no nada más nos demostró que se hablan muy bien, sino esto viene también de un concepto de estrategia, el haber identificado las necesidades y la data que tenía Twitter para poderlo traducir en una estrategia táctica fue sumamente importante. El poder incrementar estos tweets no era algo muy fácil que hacer, ¿no? Fue realmente el trabajar en conjunto y traducir la experiencia y los datos que tenía Twitter a bajarlo a una estrategia de Digital Out of Home y poder acompañarlo con artes potentes, con momentos clave de lo que estaba sucediendo y utilizar esa data en tiempo real para ir colocando los mensajes y contenidos que se necesitaban, ¿no?, para lograr este gran objetivo. Pues bueno, empezar con la audiencia más valiosa y más receptiva siempre genera grandes impactos. Además, el resultado más importante, una lección de participación histórica, donde los jóvenes hicieron un voto informado y donde los mexicanos decidieron con información quién sería su próximo presidente. Gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you, Aaron and Pedro. Thank you very much. Wonderful. Great insight there. Well done.